Listo. Isa, ¿y al fin qué pasó con el paciente? ¿Pudiste darle el aviso? Sí, yo le dije al médico, me dijo que lo iba a llamar para que venga en 2 semanas. Vive en una vereda que se llama Chinas. Él estaba era preocupado porque ya tiene 45 días. Sí, Entonces, y que no había empezado la terapia de reemplazo, pero ya entendí lo que me contabas y lo que me contaba el profesor Luis Carlos, que sí, la T4, la hormona T4 está en una cantidad normal. sí, Ujú. Entonces la señora quedó de venir en 15 días y la auxiliar de la zona quedó de acompañar para que ella viene. Sí conversamos. Hoy conversamos muchas cosas y otra vez resaltando la importancia que tienen los auxiliares de campo en el cuidado y la necesidad sí, de que tengan muchas más herramientas conceptuales y de tecnología para poder apoyar más efectivamente. sí. Tienen ¿Y ese generando niño no 5 lo vieron casos. hoy? O sea, si le ¿Cómo? tomaron hoy el examen, o sea, ¿cuándo le habrán tomado esa muestra? Esta mañana se la tomaron, pero quedó de venir dentro de 15 días. Es que tú sabes que bajan y se vuelven a ir, vienen solo a hacerse el examen. Sí, pero ahí es clave que ese día el médico lo pueda valorar y también determinar de pronto si tiene ictericia prolongada, porque eso es uno de los signos de hipotiroidismo, ¿no? Congénito. Que hubiera sido clave hoy que lo hubiera visto el médico, no solo ver el examen. Uy, aquí está haciendo un frío. Estoy. Bueno, Gis, comenzamos hoy. ¿Cuántas personas tenemos? 10 más. Son las 6 de la tarde en punto. ¿No será darle 5 minuticos Sí, pero compartamos porfa el enlace del de pretest para que pretest? las personas que ya llegaron empecemos a contestarlas. Ok. Dentro Sí, de 15 días, Dios mediante, vamos a revisar sífilis gestacional y congénita, ¿vale? Están invitados. sífilis, sí, claro. Atención primaria en salud. Evitar la sífilis. Pues la idea es que de pronto tengamos tiempo para al final revisar el post-test. Hoy no tengo tantas diapositivas, afortunadamente. Entonces, podemos revisar de pronto el post-test, porque pues está fácil, me parece, pero de pronto y para algunos haya un poco de dificultad y sí me interesa que quede muy claro. Hay algunas preguntas. Gis, todavía no está compartido el link del pretest. Ya lo estoy copiando. Vale, sí, señora. Buenas tardes para todos y los que están entrando. Estamos esperando para contestar el pretest y más o menos a las 6:10 empezamos al desarrollo del tema para poder resolver varias dudas. Aprovechar que tenemos a la doctora Claudia con nosotros hoy compartiendo tantas cosas interesantes. Listo, ya está.
Ese está compartido por el chat, ¿cierto? Sí, ya en el Sí, chat está señora, el TPS. está en el chat de la reunión.
¿Y cómo les está yendo con el pretest? Están muy callados. ¿Alguien de los participantes que nos diga si ya culminó? Sí, señora. Sí, la idea es que terminen el pretest y comenzamos. Si todos ya terminaron, podemos iniciar. Sí, ya Luz Muñoz se acaba de unir. Queremos saber si Luz puede contestar el pretest y ya demos ese chancecito e iniciamos. Ya terminó María Goretti. ¿Iniciamos, compañeras? Sí, sí, Gracias, yo Clau. creo que ya podemos iniciar. Listo, bueno. Entonces, buenas noches para todos y todas. Nuevamente con ustedes. Les agradezco que me hayan invitado a este tema porque también me ha permitido hacer algunas lecturas y llegar a unos documentos y a unas conclusiones que han hecho otros grupos de estudio, de investigación y nos dan elementos para tener en cuenta para la alimentación complementaria. Espero que ustedes también se fascinen con estas posibilidades de información y no traguen entero, como digo yo y como dice FIAN Colombia, que les voy a comentar qué es FIAN Colombia. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es sobre alimentación complementaria, pues es como un brochazo, son unas pautas que quiero que tengan de manera básica. Al final quiero que hagan todas las preguntas que tengan para que tratemos de unificar y es mi interés sobre todo que todos tengamos una directriz para poder iniciar a veces esta complementaria que es tan variable y que confundimos a las familias, a los cuidadores, a las madres y en últimas no tenemos el resultado que esperamos. Me encontré con esta cartilla, ¿sí? Que
se refiere a la exigibilidad del derecho humano a la alimentación. ¿Qué es y cómo hacerla? Es un documento que es de fácil acceso, que está en internet y es una cartilla. Este lo realizó FIAN Colombia, que depende de FIAN Internacional, que es una organización de derechos humanos basado en lo que es una red de información y acción para orientar lo que es la prioridad en la alimentación. Tienen algunos micrófonos abiertos, si los pueden cerrar, por favor. Bueno, entonces aquí primero determinar qué es un derecho, ¿sí? Entonces cuando uno busca en los diccionarios, lo que se entiende por derecho es que está dentro del derecho, es que se está conforme a algo o de acuerdo con una regla o con una directriz y que se acata sin rodeos y sin vacilaciones. Y para algunos lo que es de derecho es lo que es justo, ¿sí? Entonces, los derechos humanos son definidos por la Organización de las Naciones Unidas así, que son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, ¿sí? Los ejemplos son muchos y pues por ejemplo en la parte de la alimentación, lo que se puede decir es que si uno no tiene ese derecho a la alimentación, pues se van a ver vulnerados otros derechos, ¿no? Como el de la salud, como el derecho al trabajo, como el derecho a la educación. Entonces, el acceso económico, la posibilidad de generarse un bienestar dentro de su familia, dentro de la comunidad. Entonces, todos estos nos hacen, estos derechos nos hacen humanos, nos dan esa característica de que tenemos derecho al bienestar integral. Entonces, recopilando, todos y todas tenemos derecho a los derechos humanos. Defender y exigir nuestros derechos humanos es defender nuestra vida, la libertad y el deseo de vivir dignamente sin el abuso, a veces y con frecuencia, que podemos tener por los poderosos. Entonces, FIAN Colombia en este documento define que cuál es el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada, ¿sí? Dentro de los derechos humanos hay una parte que son los derechos económicos, sociales, sociales y culturales, y entre ellos está incluido el derecho a la alimentación y a la nutrición adecuada. Para garantizar estos derechos, digamos, se recogen, se tratan, se describen en documentos que se llaman declaraciones, pactos, convenios, convenciones, principios, etcétera, que son los que son aceptados por los estados, quienes quedan obligados a proteger y respetar y garantizar estos derechos. Entonces aquí miremos que algunos instrumentos, ¿sí? Como el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, pues tiene definido el derecho de la alimentación. Lo que nos compete a nosotros, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Niño, en el principio número 4 dice que el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social, tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. Con este fin deberán proporcionarse tanto a él como a su madre cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Entonces, dentro del instrumento de la observación general número 12, en el artículo 6, define el derecho a la alimentación así. Miren qué tan completo es. El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros,
tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El derecho a la alimentación no debe interpretarse por consiguiente en forma estrecha o restrictiva, asimilándolo solo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre, incluso en caso de desastres naturales o de otra índole, cosa que hemos visto con todas estas tragedias humanitarias que incluso pues Colombia no es ajena a eso, todo esto de inundaciones, deslizamientos, desplazamientos, el Estado debe garantizar ahí que la población por lo menos tenga alivio para esa hambre que está acompañando a todas estas situaciones. Me encontré también este artículo que está en el Instituto de Educación ya que se me olvidó qué es lo que significa, pero está como documento en la página de unal.edu.co y describe que mientras 2.7 millones de colombianos sufren hambre, 10 millones de toneladas de alimentos se desperdician anualmente. Entonces, esto es otro punto que quiero que ustedes comiencen a mirar, comiencen a investigar y sobre todo tomen acciones para disminuir toda esta pérdida que estamos teniendo y desperdicio en los alimentos. Y esto es a nivel mundial, pero pues lo quise traer más a nivel local, ¿sí? En Colombia se pierde y se desperdicia, dice el Departamento Nacional de Planeación, más o menos 9.76 millones de toneladas de alimentos al año, ¿sí? Entonces, esto es más o menos el 34% de los alimentos disponibles para el consumo. Eso es una cantidad exorbitante. Entonces, ¿dónde se pierden proporcionalmente estos alimentos? Pues 40.5% en la producción agropecuaria, 20.6% en la distribución y venta al por menor, 19% en la poscosecha y almacenamiento. Mire la importancia nuestra en el consumo, ¿sí? Y aquí pues tendremos que apuntarle, si podemos hacerlo en otros frentes, pues magnífico, pero pues lo que nos compete es esto. Y 3.5% en el procesamiento industrial. En la encuesta de pulso social del DANE, que se hizo en febrero del 2021, se encontró que 2.4 millones de hogares ingieren menos de 3 comidas al día. 2.2 millones de familias comen 2 veces al día. 179.174 hogares una vez. Y 23.701 en ocasiones no tienen ni una sola porción de comida diaria. O sea, se está aguantando hambre en este país. Y esos casi 10 millones de toneladas de alimentos que se botan en el país son suficientes para darle de comer a 8 millones de personas durante un año. Les dejo la reflexión. ¿Qué es una pérdida y qué es un desperdicio de comida? ¿Sí? Entonces, se ha discriminado en estos dos conceptos que la pérdida, ¿sí?, es la disminución de los alimentos disponibles para consumo humano por ineficiencias en las cadenas de producción y está relacionada con las carencias en la infraestructura, la tecnología, el manejo fitosanitario, destrezas y conocimientos. Y el desperdicio son las pérdidas derivadas de la decisión de desechar a veces elementos que todavía tienen valor y están relacionadas básicamente por nuestros hábitos de compra, hábitos de consumo y de manipulación y gestión de alimentos. Según el Departamento Nacional, el DNP, miren toda la cantidad de comida que se desperdicia, que se bota, ¿sí?, al año. Principalmente son las frutas y las verduras, ¿sí? Tiene un impacto de 6.1 millones
de toneladas, esto estamos hablando al año, 2.4 millones de toneladas de raíces y tubérculos, ¿sí? Cereales en menor proporción, hasta llegar a la menor proporción, que sigue siendo alta, que son 29.000 toneladas de productos lácteos, ¿sí? Estos se hacen estudios y es muy importante que el país sepa cuánto alimento se está desperdiciando. No hay una política, ¿sí?, de aprovechamiento y de disminuir este impacto, excepto por algunas acciones aisladas, sobre todo lo que se llaman los bancos de alimentos, que se presume que más o menos, o tenía establecido que eran 22 bancos de alimentos en el país, que es insuficiente, y ellos recuperan solamente una proporción, ni siquiera el 1% del desperdicio de alimentos en Colombia. Y entonces, ¿por qué es importante reducir esta pérdida y desperdicio de alimentos? Primero, porque todos los recursos que se usan para su producción pues se están perdiendo, ¿sí? Entonces es todo a la basura, el capital, la mano de obra, la tierra, el agua, la energía, ¿sí? Entonces esto es grave, todos estos productores, todo ese esfuerzo se está perdiendo. Y además de eso, cuando se desechan y se depositan en los diferentes vertederos de basura, ¿sí? Llámense rellenos sanitarios o algún otro tipo de disposición de basuras, pues esta putrefacción que va produciendo los alimentos, pues genera gases de efecto invernadero, que incluso pueden contribuir mucho más a veces que otro tipo de gases que se están depositando en el ambiente. Entonces, se nos olvida a veces que no solamente la producción de energía basada en productos que van a presentar gases como el petróleo, pues miren que aquí también estamos haciendo este mal a nuestro planeta. Y también pues esta pérdida de los alimentos tiene repercusiones negativas en la seguridad alimentaria, ya lo veíamos en la diapositiva anterior. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, ellos tienen muchos instrumentos y muchas infografías para mostrarnos dónde es que está la pérdida de los alimentos, el desperdicio de alimentos y cómo hacer una incidencia ahí, cómo se podrían tener políticas estatales para minimizar ese impacto para todos. Me encontré también con este documento que dice, que es de la FAO, que dice 15 consejos breves para reducir el desperdicio de alimentos y convertirse en un héroe del sector alimentario. Y esto va más dirigido a nosotros, ¿sí? Perdón, cierro acá esto. No, pero no lo puedo borrar. Bueno. Estas iniciativas, y era parte de una de las preguntas del pretest, miren, 15 acciones que podemos tener, ¿sí? La dieta más saludable, comprar solo lo que se necesita. A veces le hacemos el feo a las fruticas que porque tienen un cuernito o porque se ve un poquito más pecoso o porque tiene una forma distinta a la que habitualmente nos presentan en los supermercados y no las compramos. Debemos comprarlas, no las veamos allá como el patito feo. El almacenamiento de los alimentos, siempre servir porciones más pequeñas, valore las sobras, no bote las sobras. O sea, usted puede mañana hacer un calentado, ¿sí? Por ejemplo. Cuando ya definitivamente esas sobras sí, pues ya se van a desechar, lo que podemos también es hacer compostaje, ¿sí? Cada vez que usted tenga en la mano o en su plato un alimento, piense de dónde viene, ¿sí? ¿Quién estuvo en esa
cadena para que llegara a su mesa, con tanta, digamos, impacto en donde se produjo, en donde se almacenó, en donde se transportó, quien lo recibió, todo eso es importante para darle valor a los alimentos. Debemos apoyar a los productores locales, también tratar de que, y ahora que se acerca la Semana Santa, consumir peces que son, digamos, de criadero, porque pues estamos acabando con las especies, ¿sí? Muchas de ellas, el atún, algunas, básicamente el atún, pero también vemos que hay una sobreproducción, sobreoferta a veces de los salmones y debemos saber los que les gusta de pronto y pueden comprar a veces un salmón, de dónde viene el salmón y qué implicaciones en el ambiente está teniendo. Mantener limpios los suelos y el agua, esto es todo ese en la disposición de desechos, comer más legumbres y verduras y en caso dado de que usted piense que no va a poder consumir esos alimentos que están ahí, que son perecederos, dónelos, ¿sí? Vaya al vecino, vaya a la familia, diga, vean, tengo aquí estos alimentos, seguramente no los voy a poder consumir pronto, por favor, consúmanlos ustedes. Entonces, mire que son muchas acciones para poder tener esta disposición a disminuir los desperdicios de los alimentos. Ahora vayámonos un poquito más a la parte de los aspectos del desarrollo relacionados con el proceso de alimentación, ya las cosas más fisiológicas, de desarrollo, que necesita un ser humano para iniciar la alimentación complementaria. También había una pregunta del pretest, que espero que no se hayan equivocado. Miren que aquí todo comienza a tener una aparición y una maduración. Entre ellas, pues, la succión y deglución, pues esa está desde la etapa prenatal y va madurándose, sobre todo lo que es la parte de la deglución. La deglución de alimentos semisólidos comienza a aparecer más o menos entre los 4 y 5 meses. El control de cuello y tronco, o sea, el sostén cefálico, todo esto es súper importante para poder iniciar los alimentos complementarios de diferentes texturas. Ya hay una coordinación de los movimientos de masticación y sobre todo para poder hacer una adecuada deglución. Y eso pues comienza a aparecer un poquito más tardío, que es entre los 6 y los 9 meses. Pero miren que muchas de esas funciones ya están apareciendo a nivel de los 4 meses, ¿sí? La digestión de los almidones y los cereales, y estas funciones adicionales, que es la absorción eficiente de las grasas diferentes a la leche materna y la función renal madura, pues aparecen un poquito más. Por eso es digamos, la decisión y la necesidad y digamos, la oportunidad para que se inicie la alimentación complementaria. Miren que acá el reflejo de extrusión, que es el que el niño rechaza, saca la lengua cuando se le pone algo en la boca que no es líquido. Ese debe desaparecer porque si no, entonces no podría el niño ir consumiendo sus alimentos. Bueno, aquí hay otro aspecto que me parece muy interesante y muy importante y el por qué debemos hacer cambios de textura, por qué debemos promover la masticación y todo este ejercicio, porque miren cómo es la mandíbula de un lactante, ¿sí? Y a dónde debe progresar en la persona adulta. Miren la proporción que es mucho más pequeña en relación con el adulto. Entonces, también aquí, si no tenemos esa motivación, aparte, digamos, de lo que depende, que es el desarrollo y el crecimiento que se debe dar en todos los seres humanos,
si no propendemos por esa masticación, por esa movilidad ese uso de la lengua, de los músculos que rodean la boca y que también sostienen el maxilar, pues no se va a dar adecuadamente ese crecimiento. Y el crecimiento proporcional de los segmentos, ¿sí? Entonces, mire cómo un feto crece tan rápidamente. Y aquí en la parte de la nutrición es muy importante todo el cuidado de esa mujer que está gestando, de su crecimiento, de su desarrollo adecuado, de ese fruto que está ahí creciendo y de todo lo que hemos visto de los factores que inciden en que se dé de manera apropiada, porque el que nace chiquito ya viene desnutrido. Ese bebé de bajo peso al nacer ya llegó desnutrido a este mundo y ya tiene una cantidad de desventajas. Entonces, muy importante el estado preconcepcional nutricional de las mujeres, el bienestar que tengan y todo ese bienestar que se acompañe durante la gestación para obtener un fruto con toda la potencialidad, con todas las capacidades de crecimiento y desarrollo. Miren cómo va creciendo y aquí tan importante lo que es el crecimiento del sistema nervioso central. Miren, proporcionalmente siempre serán más cabezones los niños, los bebés. Este es un feto de 4 meses, este es la proporción que tienen al nacimiento y miren que prácticamente de ahí hacia los 2 años ya lo que crece no es tanto. Sin embargo, lo que hay de crecimiento mayor, la velocidad de crecimiento en talla que se da desde el nacimiento hasta los 2 años es fundamental. Nunca más un ser humano vuelve a crecer tanto, excepto de pronto en uno de esos brotes de talla, de crecimiento en talla que se da en adolescentes, pero que no son tan altos. En promedio, un niño mide 50 centímetros, un recién nacido sano, y va a alcanzar la talla de 85 centímetros en 2 años, ¿sí? Después del segundo, tercer año, la velocidad de crecimiento no es igual y ya es más o menos 5, 7 centímetros. Entonces, el que nos llegó con esa desventaja a los 2 años, ya se quedó chiquito. Entonces, ya entra en el talla baja, riesgo de talla baja y desnutrición crónica. Entonces, esto se los quería mostrar por el impacto que tiene el hecho de tomar las decisiones adecuadas para orientar a las familias en la nutrición adecuada. Entonces, ¿qué es la puericultura? Es el arte de cuidar, de cultivar los niños, es el arte de la crianza, la cual es la acción y efecto de criar, que es instruir, educar y dirigir a niños y jóvenes. Para cultivar, y hay un proverbio por ahí, una frase que se la he escuchado a varios pediatras puericultores que dice que para criar un niño se necesita una tribu. Entonces, no solamente son responsables los padres, sino somos responsables todos, de que vaya ese niño, ese bebé en un proceso adecuado de crianza. Y la conducta alimentaria pues no se aleja de todos estos procesos que se deben fundamentar para que haya un bienestar integral. Entonces, las conductas y el comportamiento normal relacionado con los hábitos de alimentación y la selección de alimentos que se ingieren, las preparaciones culinarias y las cantidades ingeridas, es lo que se va formando como parte de la conducta alimentaria. Y estos patrones alimentarios pues tienen muchas influencias de diferentes aspectos, ¿no? Y se forman principalmente en los primeros años de vida. No pretendan que ya de adulto cambien los hábitos. Por eso decimos, formemos los hábitos para que primero sembremos lo que es la alimentación saludable y también ahí estamos haciendo todo lo que es la atención de primaria en salud, ¿sí?
Ahí estamos haciendo la promoción de la salud con adecuados hábitos alimentarios. ¿Qué tenemos de fenómenos instintivos e innatos? Que los niños y los humanos desde el principio preferimos los alimentos dulces. Y los que han podido tomar o probar la leche humana saben y detectan muy fácilmente el sabor dulce, ¿sí? Porque acuérdense que tiene principalmente lactosa, y la lactosa pues es el azúcar o es la parte, digamos, del carbohidrato principal de la leche. En general, también hay un rechazo innato por los alimentos ácidos y los amargos, sobre todo los amargos, ¿sí? Pero hay que introducir también dentro del desarrollo la posibilidad de que los niños exploren estos sabores. Igual es como parte de cuando uno prueba algo que es amargo, es como si fuera algo tóxico, el organismo lo interpreta como si fuera algo que le va a hacer daño. Y obviamente, pues durante la alimentación del recién nacido están los reflejos innatos que ya habíamos visto, de succión, de eglución, de coordinación, para que pueda transferir adecuadamente, pueda extraer adecuadamente la leche de la mama materna y alimentarse. Todos estos modos de alimentarse, las preferencias, los rechazos hacia determinados alimentos están condicionados es básicamente por el aprendizaje, y todo se instaura, vuelvo y les recalco, en los primeros 5 años de vida. Pero los 5 años de vida ya es un poquito tarde, ¿sí? Cuando los niños acumulan la comida, cuando no pasan, cuando escupen, cuando le tienen que licuarles, cuando todo esto no lo hubiéramos podido evitar si se hubiera hecho una alimentación y una introducción apropiada desde el 6º mes de vida. Entonces, si el desarrollo de la conducta alimentaria ocurre en los primeros años de vida, pues obviamente los trastornos alimentarios también se verán reflejados y aparecen ahí. Entonces, por eso tan importante que nosotros sepamos cómo es que vamos a hacer esa aproximación a una adecuada conducta alimentaria. Estos factores que determinan la conducta alimentaria, pues son muchos, entre ellos pues el sociocultural, el económico, el medioambiental. Lo orgánico es, aquí se refiere al estado de salud que tiene el ser humano, el niño, ¿sí? Hay situaciones que hacen que, por ejemplo, los niños no puedan probar los alimentos, no tengan la capacidad de masticación, y eso hace pues que las conductas sean distintas. La parte psicológica aquí es es un reto también. O sea, la buena apropiación de la alimentación depende de cómo nosotros nos estamos aproximando a ello, cómo les estamos haciendo ver a los niños que es esa emotividad por comer, ¿sí? Ese goce por jugar incluso con la comida. La herencia y la tradición, obviamente, pues si los papás dentro de la cultura, o a veces la herencia de pronto de que tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca, o una alergia al gluten o algunas cosas, pues pueden aparecer ahí, pero también sobre todo la tradición. También pues vamos a disponer de una conducta alimentaria un poco más compleja si hay desarrollo tecnológico, social, económico. Entonces no vamos a disponer solamente de alimentos muy básicos, sino de una amplia variedad. También estamos viendo que se comienza a ver educación en los colegios, en la consulta médica, en los controles de crecimiento y desarrollo. Debe haber ahí una educación apropiada, y obviamente pues la influencia de la publicidad y los medios de comunicación. La parte emotiva, ¿sí? Es muy importante, y aquí el apego a la madre, el rol materno, si esta madre tiene dificultades, trastornos de personalidad, problemas de conducta alimentaria,
todo eso, la violencia que a veces se vive en las familias, todo eso va a afectar la condición y de la conducta alimentaria. El tiempo, ya ahora ya no tenemos tiempo para preparar los alimentos, qué pesar, ¿sí? Entonces toca la mayoría de las veces comer por fuera, como decimos, pero pues deberíamos reflexionar acerca de eso. Y también estamos comiendo solos, y eso también implica, y ahora que hubo la pandemia, pues mucho más, ¿sí? No socializábamos, y esto pues genera unos trastornos en la conducta alimentaria. Si vamos a ver, la alimentación tiene un impacto mucho más importante que el tabaco en la generación de algunos tipos de cáncer. Incluso Hipócrates, que era el padre de la medicina, que es el padre de la medicina, él dentro de sus frases célebres dice que tu alimento sea tu medicamento, ¿sí? Entonces ahí, si tenemos esa certeza, esa conciencia de lo que estamos, de lo que nos estamos nutriendo, pues seguramente vamos a evitar la mayoría de enfermedades, de estas enfermedades que llamamos crónicas, ¿sí? No transmisibles, entre ellas la obesidad, la diabetes, la hipertensión, incluso la enfermedad mental y los cánceres. Los cánceres, pues sobre todo el cáncer de colon está muy relacionado con la ingesta. El cáncer, pues algunas condiciones que propenden hacia la obesidad están relacionadas también con otros tipos de cáncer, cáncer de mama, por ejemplo. Entonces ahí es importante tener en cuenta la educación que estamos haciendo en alimentación. El biberón definitivamente es el instrumento más perverso, más deleterio que se pudo introducir en la alimentación infantil. Entonces, debemos también propender por desecharlo. Eso no lo venden con música, este sí se parece a la teta de la mamá, eso no es cierto. Ya hemos visto que los niños pueden deglutir desde la semana 22 en el vientre, pueden deglutir el líquido amniótico. Entonces, ¿para qué les vamos a introducir un biberón? ¿Sí? Es de las cosas más deleterias. Por favor, sigamos desestimando este vehículo, este instrumento que mucho daño hace a los niños. Bueno. Hay momentos críticos en el proceso de desarrollo de la conducta alimentaria, sin embargo, pues algunos tendrán algún más impacto en algunos individuos que en otros. Por ejemplo, el establecimiento de la lactancia humana es uno de los retos que tenemos nosotros como personal de salud y lo hemos visto y cada día que nos acercamos a algunas familias vemos la dificultad en el agarre, los pezones invertidos, la no facilidad para hacer el ordeño, para dar con vaso. Todos son unos retos, pero hay otras familias, otras mujeres que lo logran muy fácil, ¿sí? Entonces, pero cuando tenemos tanta influencia, digamos, y sobre todo tan variable, ¿sí? De diferentes aspectos que los influenciadores, que yo leí en tal parte, que la vecina dice, que mi suegra dice, que mi mamá dice, generalmente a veces lo que hacemos es confundir. Después hay cambiar a esa complementaria, vamos a ver que no es tan difícil y por experiencia he visto que la mayoría de las mujeres, de las cuidadores logran esa introducción variada de la complementaria y comienzan a sentirse tranquilos, pero sobre todo es generador de estrés, es para los cuidadores y los padres, no para los niños. No debería tener este proceso crítico la introducción de los alimentos sólidos cuando venimos haciendo y dando unas pautas, ¿sí? Y el niño se va entrenando y el niño va explorando y el niño juega y esto hace parte del desarrollo natural de los niños, entonces puede ser que no sean momentos críticos. La
alimentación con la mano es lo más fácil para los niños. Obviamente, pues queremos que usen la cuchara en su momento, pero al principio les va a costar, entonces no tengamos prisa por hacerlo porque todavía sus habilidades motoras finas no están maduras. Entonces, permitamos que los niños agarren los alimentos con sus manos. Y también vemos la inapetencia fisiológica que algunos niños pueden presentar y que hace parte, digamos, del desarrollo como normal de los niños. Esta parte de las brechas, que también les hice una pregunta en el pretest, es ¿por qué introducir adecuadamente y oportunamente los alimentos complementarios? Entonces, hay una diferencia y básicamente les quería mostrar esta gráfica, donde esa brecha es como el espacio que se va generando amplio y que no hay con qué cubrirlo, ¿sí? Entonces, esa brecha sobre todo comienza a ampliarse. Entonces, aquí es la energía, el azul más claro, es la energía que se debe cubrir o que está cubriendo la leche humana, y entonces esta brecha que es lo que se debe cubrir lo vamos a hacer con la complementaria. Entonces mire que con la edad va aumentando esa brecha, ¿sí? Entonces necesitamos sí o sí comenzar a introducir la alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses. Miren que antes la energía la cubre 100% la leche humana. Y esta es las brechas que deben llenarse después de los 12 meses y sobre todo hacemos énfasis en la parte del hierro, ¿sí? La leche humana sigue aportando, ¿sí? Y un medio litro, miren que más o menos aporta unos requerimientos grandes. Por ejemplo, en vitamina A está aportando casi el 80%, ¿sí? En la proteína un poquito más allá del 50%, y la energía, acordémonos que necesita complementarse más energía, pero aquí lo que debemos llenar, ¿sí? Más importante es el hierro. Y este hierro, pues, lo necesitan los niños a partir de los 6 meses. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí hay un cambio en que las necesidades del niño ya se ha dejado, digamos, de esa freno que se tenía en la producción de las células rojas de la sangre, ¿sí? Necesita ya ha copado, pues digamos, parte de las reservas y parte del aporte que da la leche materna, y necesitamos introducir alimentos ricos en hierro. Pero ¿cuáles son los más adecuados? Pues obviamente los que son de origen animal, ¿sí? Las carnes, las vísceras, ahí está el hierro, que es el que mejor se absorbe y es el que establece una oportunidad y es muy importante para el desarrollo neurológico de los niños y el aprendizaje. Entonces, por eso tan importante tener en cuenta eso. Obviamente, el poquito de hierro que tiene la leche humana, ¿sí?, se absorbe casi en su totalidad, pero nos quedamos cortos con el hierro. Y más si se han hecho pinzamientos precoces que ya no tienen ninguna reserva y el niño a veces está anémico mucho antes de los 6 meses, incluso solo alimentado con leche humana. Acuérdense de la importancia de hacer un pinzamiento adecuado. ¿Cómo regulamos la alimentación del niño? Entonces hay un centro del hambre y hay un centro de la saciedad. De que esto es lo que va a influir en lo que yo coma o desee comer, ¿sí? Que tenga hambre y que me sienta satisfecho. Entonces, eso tiene un componente fisiológico muy importante con las hormonas, y por eso también se sabe que niños amamantados pues tienen mejor control de ingesta, porque dentro de la leche humana, como hablábamos en la práctica pasada, en el encuentro pasado, tiene hormonas que controlan la saciedad, ¿sí? Entonces, ¿qué le dicen al niño? No tome más leche, es suficiente.
ya estoy lleno. Pero aquí hay una teoría de la división de la responsabilidad en la alimentación. Entonces, no es los cuidadores y los padres deben, ¿sí? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Conseguir buenos alimentos para el bebé, ¿sí? O sea, la calidad de esos alimentos. ¿Cuándo los deben dar? ¿Dónde los deben dar? ¿Cómo se deben dar? Básicamente para evitar, por ejemplo, problemas de sofocación o de intoxicación o de infección. Y la responsabilidad del bebé o la actitud del bebé es ¿cuál? ¿Cuánto come y si no come? Punto. Él no va a hacer ninguna otra acción. Entonces, esto era una foto que yo tenía por ahí guardada, en la cual aquí esta niña, está ya casi, sí, está adolescente, tiene problemas de sobrepeso. Y aquí pues esta es su madre, ¿sí? Y aquí ella está consiguiendo el dinero para comprar los alimentos, pero la que estaba definiendo, yo le hice un seguimiento, la que estaba definiendo qué era lo que se debía comprar, la calidad de los alimentos era ella. Entonces, por eso desde el principio nosotros como padres, los bebés no toman la decisión de qué comen. Ya un adolescente es mucho más difícil, pero quienes tenemos la responsabilidad somos los padres, la calidad. Entonces el niño o niña dice cuánto come, ¿sí? Y si come o no. Entonces debemos tener esa paciencia y esa conciencia. Entonces en los mayores de 6 meses hay más regularidad en los horarios, mayor intervalo entre los alimentos y comienza a explorar, ¿sí? Y hay que aprovechar esta cualidad que es la neofilia, o sea que busca consumir nuevos alimentos, le gusta probarlos. Entonces, para que haya una adecuada conducta alimentaria, pues necesitamos comenzar, pero sin ser tan rígidos, comenzar a hacer un esquema regular de comidas, que haya momentos placenteros, ¿sí? Que estén relacionados, que haya tiempo para dedicarles a los niños en este proceso, que se den cantidades pequeñas, considerar que hay niños que rechazan ciertos alimentos, pero debemos insistir porque, por ejemplo, si rechazan el huevo, yo conozco muy poquitos niños que rechazan el huevo, pero cuando lo vemos o me lo comentan las madres, yo digo, se la tenemos que meter de alguna manera, porque además es una fuente de proteínas y de grasas y de vitaminas muy, muy asequible económicamente, ¿sí? El huevo es de lo más, como dicen, precio de huevo, pero ya no es tan barato, pero sigue siendo uno de los alimentos más completos que tiene mayor asequibilidad económica por parte de las familias. Entonces digo, de alguna manera metamos, como batido, dele primero entonces la yema, apachúrreselo con un poquito y mójeselo con un poquito de leche materna. Bueno, cualquier cosa para que se pueda introducir el huevo, ¿sí? Porque el huevo es fundamental. Si metemos líquidos como los jugos, ya vamos a saber por qué no, ¿sí? ¿Por qué no? Porque estamos llenando a los niños de volúmenes, de azúcar, de agua, y eso no es nutrir. Entonces, errores que pueden interferir en esta conducta alimentaria. Entonces, a veces pretendemos introducir muy rápidamente los sólidos y a veces el niño puede tener de pronto una sensación de sofocación o de arqueo, de náusea y de pronto comienza a rechazar los alimentos en ese aspecto. Esto de ofrecer los alimentos 2 veces por semana, si nos ponemos a cumplir esa supuesta, digamos, directriz que no, espere 2 días, 4 días para introducir otro alimento, no. Se nos pasa toda la lactancia, el lactante menor, que es hasta los 12 meses y todavía no le hemos introducido todo lo que debe comer. Entonces,
debemos ser más, digamos, más consecuentes con que el niño va aceptando y vamos introduciendo, vamos introduciendo. Ahora, esto era otra de las directrices que le decían a uno, y sobre todo yo que ya me formé hace muchos años, y le decían, no, eso uno a la vez, y cuando ya lo tolere, entonces le introduce el otro, porque entonces si le da alergia, usted no sabe cuál fue el que le dio alergia. Todo eso son mitos. Todo eso se ha verificado y ya hay una evidencia científica de que así no hay, ahí no hay problema de introducir rápidamente los alimentos, esperando que hacia los 7 meses prácticamente esté comiendo de todo. O sea, comenzamos a los 6 meses y tiene un mes para meterle los alimentos nutritivos, para, pues, meterle, no digamos otra palabra, para asegurarle al niño la posibilidad de haber conocido toda esa variedad de alimentos disponibles, y más en nuestro entorno tropical y variado. Bueno, esto de que los adultos, a veces los papás, por ejemplo, dicen, es que a mí no me gusta la cebolla, obviamente pues no le dan cebolla, y cuando le van a dar cebolla, entonces dicen, uy, no, al niño no le va a gustar. Entonces, todas esas, digamos, presentimientos hace que se genere indirectamente a veces un rechazo por parte de los niños. Esta parte es muy importante, miren, la motivación para comer de los niños básicamente es porque tienen hambre, ¿sí? No porque gustan tal alimento, ¿sí? El apetito aparece mucho después, entonces aprovechemos, dejemos a veces que el niño esté un poquito depletado para poderle introducir los alimentos. Él va a querer ingerir algo y no va a tener la capacidad del gusto, de saborear, de todo esto que tenemos ya los adultos muy maduro. Entonces aprovechemos para introducirle ahí sí y la variedad de alimentos, las texturas, los sabores, ¿sí? Y por eso no debemos introducir sal y azúcar. Si uno prueba los alimentos para los niños, uy, esto está desabrido, el niño no le va a gustar. No, él va a comer por necesidad, porque tiene hambre. A veces los padres comienzan a obligar a los niños, ¿sí? Y que no, que es que le parece que no quedó suficiente, y ahí hay un gran problema, y ahí nacen los problemas del comportamiento alimentario. Entonces, ojo con eso. También a otros se van al extremo y entonces le hacen un control exagerado, pues por el sobrepeso. Mire que todos estos son problemas de los cuidadores y de los padres, no de los niños. ¿Mm? Y lo otro, pues comenzamos a meterle que no, si te comes bien esto, mira que después al final te voy a dar el postre, ¿sí? Y así no debemos actuar. Muchos de estos niños que nos consultan es que no comen, y son generalmente niños un poco más grandecitos de los 2 años. La mayoría de niños de 6 a 24 meses tienen, si se ha introducido adecuadamente la variedad y con la oportunidad deseable, pues no tienen estas inapetencias. Estas aparecen más tardíamente. ¿Por qué? Por curiosidad, porque el niño dice, le interesa más esto, o se vuelven más selectivos. Entonces ahí lo que debemos hacer es evaluar qué está pasando con su talla, que obviamente ahí se ha incrementado. ¿Qué está pasando con su peso? Que muchos de los padres dicen, pero es que es un flacuchento. Claro, y si fue un lactante de estos rollizos, que si estaban alimentados con leche humana, por ejemplo, y los hemos visto a los 4 meses y pesan 8 kilos a veces, y uno dice, pero ¿a qué horas? Obviamente esto es algo pasajero, y los niños después, al introducir una adecuada complementaria, continuar la lactancia y tener actividad física, pues van a ser niños de peso adecuado. Entonces, y los niños están delgados después de la etapa del lactante. Entonces, y así debemos mantenerlos los humanos, delgados, porque esa es la salud que se espera tener en un futuro. Entonces, no pretendamos que el niño de 4 años, 5 años, que se ve flacuchento, pero que por lo demás es un niño activo, va a su actividad escolar, juega, se ve feliz,
lo consideremos desnutrido, que es lo que está pasando ahora con esto de establecer el peso para la talla y todas estas intervenciones que a veces se exageran y lo que producen es más daño que beneficio. Entonces, la idea es que si formamos una adecuada hábitos alimentarios y de conducta alimentaria, pues ni vamos a tener déficit nutricional, ni vamos a tener sobrepeso y obesidad. Entonces, para resumir todos estos conceptos anteriores, es decir que la buena alimentación y la formación de estos hábitos adecuados en esta época de la vida tiene un gran impacto con repercusión hacia el futuro. O sea, tener ustedes como personal de salud los conocimientos apropiados y dar la orientación adecuada, pues hará que ese acompañamiento a los cuidadores sea fructífero y sea ideal y redunde en el proceso del bienestar de los niños y obviamente de las familias. Hablemos algo muy rápido del sobrepeso y la obesidad, que también está ahí, o sea, no pretendemos solamente hablar de desnutrición, sino esto es malnutrición, ¿sí? Entonces hay los periodos críticos para que un niño establezca o un ser humano establezca sobrepeso. Básicamente es el periodo fetal y la infancia temprana. Importantísimo, importantísimo, nuevamente recalco, el estado nutricional de la madre o de la mujer antes de la gestación y durante la gestación, ¿sí? También se ha visto que el tabaquismo puede influir en bajo peso, básicamente. Aquí no es en sobrepeso, pero acordémonos que aquí el niño que es hijo de madre diabética puede ser un macrosómico o también ser un niño con retardo de crecimiento. Entonces, sobre todo se ha visto que los niños que nacen con peso bajo al nacer siendo adecuados, digamos, no siendo pretérminos, sino estando dentro de su edad gestacional, son los que más riesgo van a tener de la obesidad. Entonces aquí vemos el bebé con retardo y el niño macrosómico, ¿sí? Entonces, importante, que un niño ojalá siempre, el fruto de esa gestación siempre pese más entre 3.000, de 3.000 para arriba. Ahí podemos estar más tranquilos. Pero obviamente si pesó menos de 2.500, preocupémonos por esa complementaria, cómo la vamos a manejar y mantengamos la lactancia exclusiva. También hay lo que se llama el rebote adiposo, que comienza a disminuir lo que hablábamos de que el niño se ve más rollizo en la parte del lactante menor y después comienza a disminuir hasta los 5 o 6 años, que es cuando vemos a los niños más flacuchenticos, ¿sí? Y después comienza a aumentar con la edad. Entonces, es importante ahorita hay mucho programa para intervención en los niños obesos y el sobrepeso. Por favor, si estamos haciendo controles de crecimiento y desarrollo y estamos preguntando, el control de crecimiento y desarrollo no puede ser solo para pesar y medir. Eso es absurdo. Debemos preguntar qué está comiendo. Cuénteme usted ayer qué le dio de comer al niño, ¿sí? ¿Qué comió? ¿Qué el niño recibió de lo que usted le dio? Y entonces así vamos haciendo una historia y vamos haciendo una orientación, porque ahí es que necesitamos detectar que hay un riesgo. Niños también sedentarios, obviamente un lactante menor de 2 años necesita espacio, primero pues para gatear, después para levantarse, para caminar. Todo esto es importante, entonces llevemos los niños al parque o ahí en el espacio que tengamos, vamos a jugar pelota, a correr, a escondernos, ¿sí? A subir y bajar escaleras y no a sentarse a ver pantalla, que eso es otro de los problemas que tenemos, incluso ya con los bebés, con el sedentarismo. Importantísima la cita al odontólogo. O sea, mire que esto de la alimentación no solamente depende de que estén ahí los alimentos apropiados. Necesitamos que esa dentadura, esa salud oral esté adecuada, ¿sí? Entonces, llevarlos, en general estamos remitiendo los bebés apenas tiene el primer diente y estamos diciendo apenas le salga el primer diente, por favor, el cepillito para cepillarle
el diente, ¿sí? Vamos avanzando mientras lo va viendo odontología. Entonces, como es un cepillado, el ejercer buenas prácticas de higiene y manejo de los alimentos muy claro para evitar problemas de intoxicación, pues básicamente de morbilidad con los alimentos. Entonces hay que mantener la limpieza, separación de crudos y cocinados, obviamente lavado de manos previamente, cocinar lo que se debe cocinar completamente porque hay alimentos que no debemos dejar ahí a medio cocinar, entre esos el huevo, ¿sí? Las carnes, sobre todo las carnes de pollo, las carnes de cerdo, porque pueden traer ahí parásitos y eso puede afectar la salud de los niños y la salud humana. Entonces, también cuando hacemos almacenamiento, las temperaturas deben ser seguras, el agua y las materias primas, pues seguras. Dar una variedad de alimentos para asegurar de cubrir las necesidades nutricionales. Ahí sí, lo que ustedes quieran. O sea, y esto tiene que ir muy relacionado con la disposición de alimentos localmente. Entonces, ustedes como personal de salud deben saber qué alimentos se producen en su región, cuál es la disposición, cuál es el tiempo de cosecha, estos son unos cubios, ¿sí? Aquí les llamamos cubios o nabos, que pues están ahí, o sea, a veces decimos que lo único que comemos de tubérculos es la papa, la yuca, pero tenemos una variedad muy grande, entre esas está la malanga, está el ñame, está la racacha, o sea, tenemos que conocer, no podemos decir es que solamente vamos a comer este alimento, no. Claro, los huevos sí son básicamente los mismos huevos de gallina, pero en algunas partes se conseguirán más fácil los huevos de codorniz o de pato o de gansa, bueno, eso sí depende, pero en general necesitamos el conocimiento de lo local para alimentarnos con lo local. Ya veíamos qué tan importante era el hecho de no hacer esos desplazamientos, todo eso va a minimizar el impacto de los desperdicios. ¿Qué tenemos en el Cauca? Pues mucha variedad, que hay el chontaduro, que hay el maní, todo eso. Si de pronto en las guías que ustedes revisan no los encuentran, búsquenlos y apréndanlos a preparar. Muchos, me gusta a veces hablar ¿qué le gusta al niño? La manzana. Y digamos, ¿quiénes son los grandes productores de manzana en el país? ¿Sí? Yo en el Cauca no he visto, pero todos esos son alimentos importados, ¿sí? Muy costosos. Entonces habrá otros tipos de frutos que no tenga que ser la famosa manzana. Es que solo le gusta la manzana, pero ¿quién le introdujo la manzana? ¿Sí? Si tenemos una variedad de alimentos, el chontaduro, por ejemplo, claro, este ya tiene más almidón, necesita cocción, pero son alimentos que necesitamos comenzar a consumir. El aguacate, se nos olvida también que es un alimento súper importante para la introducción temprana, es de las recomendaciones que yo doy para iniciar la complementaria. Huevo, aguacate e hígado de pollo. Y hágale pues 3 comidas al día, 3 días, y ya después lentejas, frijoles, garbanzos, alberjas, todo esto, ¿sí? No comencemos que es que le vamos a dar la frutica, la compota como estaba considerada antes. Ah, no, es que ese bebé tiene ese estomaguito tan delicado que no le podemos dar nada, eso le cae pesado el pescado, le cae pesado la carne, le cae pesado los frijoles. No. Acuérdense en la diapositiva que les mostré que ya ese sistema digestivo está maduro y puede metabolizar todos estos alimentos. Entonces, huevo, hígado de pollo, que es más fácil, ¿por qué? Porque es más pastosito, más fácil de espichar, de machacar con un tenedor, ¿sí? Y el aguacate. O sea, si ese niño come en la primera semana esos 3 alimentos, vamos con todo, ¿sí?
y las mamás se emocionan, ay no, me recibió el aguacate, muy bien. Y acuérdense que los niños a veces hay que introducir, hay que presentarles los alimentos varias veces para lograr su aceptación. Y tenemos la ventaja que si tienen la leche humana, pues va a ser más fácil. También el famoso brócoli, pues no sé qué tan asequible sea en el territorio caucano, pero pues aquí uno lo ve, es básicamente en los supermercados, no es tan fácil. Entonces, introduzcamos otros que están ahí, el tomate, las acelgas, pero principalmente démosle prioridad a lo que nos va a aportar proteína, grasa y vitaminas de origen animal. Y todo lo que son las leguminosas, lentejas, frijoles, garbanzos, arvejas. Y las madres a veces dicen, pero ¿cuándo entonces le introducimos las frutas? Le dije, las frutas dejémosla como el postre, ¿sí? Además, acuérdense que los niños gustan mucho del dulce, ¿sí? O todos gustamos mucho del dulce, entonces es más fácil que lo acepten. Entonces, primero introduzcamos otro tipo de alimentos mucho más nutritivos. También dentro de las políticas nacionales está el uso de alimentos fortificados, ¿sí? Entonces, pues eso, de acuerdo a la política de introducción de multivitaminas, estos sobrecitos se están usando, pero acuérdense que eso no son nutrientes, esos son vitaminas y minerales que deben acompañar los alimentos para que tengan su acción, porque eso no llena, ¿sí? Eso es básicamente un cubrimiento de algunos elementos que nos pueden estar faltando en los alimentos, pero necesitamos comida, ¿sí? Sólidos para masticar, no polvito ahí para distribuir en la sopa, que es lo que a veces es la costumbre que uno ve. Entonces tenemos las gabas, ¿sí? Y esto pues los invito a que las revisen y ahí está todo, es un documento técnico, es avalado obviamente por el Ministerio de Salud, por la FAO y pues lo encabeza el bienestar familiar. Entonces aquí hay muchas, estas imágenes las saqué de ahí, también es de fácil acceso, este es el documento que tiene más o menos 25 páginas y pues le muestra a uno y uno lo puede tener ahí para a veces ayudarse en la decisión de los alimentos que va a motivar comer a las familias. Entonces, primero es importantísimo saber que no tenemos nada de conflicto de intereses, no vamos a promover leches de tar en polvo o líquidas. Seguimos alimentando con leche humana. Entonces, ¿cuándo introducimos? Entonces, aquí era una de las diferencias que yo les decía que dice la GABA, pero que uno nuevo 2 a 4 días, no, nos demoramos mucho. Entonces, tampoco, pues, todos los documentos a veces falta actualización o son hechos por personas que están sentados allá en un escritorio y de pronto no han tenido la oportunidad de alimentar directamente a un niño y mirar muchas necesidades. Entonces, veámoslo como una guía, pero no como una cosa rígida que de ahí no puedo, es que la GABA dice que tal cosa, que se tienen que dar 4 o 6 cucharadas por comida. De pronto el niño se come un poquito más o se come un poquito menos, ¿sí? Lo que sí, siempre, alimentos preparados en casa, sin sal, sin azúcar, pero los condimentos, ¿a cuáles se referirá acá? Pero qué bueno que vaya con un poquito de pimienta, con un poquito de cúrcuma, con tanta variedad de condimentos que nosotros tenemos de origen natural, ¿sí? El achiote que es colorante natural, pues ¿por qué no? Incluso podemos tener esa tranquilidad de irlo introduciendo y los niños se van habituando. Incluso para algunas comunidades el hecho de introducir el ají es importante. Entonces dejemos que el ají también esté ahí dentro de los condimentos. Bueno, vamos aumentando sobre todo en las texturas, en la autonomía, seguimos acompañando. ¿Podemos nosotros alimentar a los niños? Sí. ¿Podemos dejar que los niños se alimenten solitos? Sí. Entonces, a veces hay modas que baby led weaning, que es que toca con trozos, que no, miren, hay que individualizar. Algunos niños lo podrán hacer, otros no. Algunos padres se sentirán seguros, otros no. Entonces, dejemos que básicamente sea como
algo muy general, que ellos se vayan apropiando de lo local y busquemos que haya toda esta, digamos, esta higiene, esta presentación adecuada de los alimentos, que no vayan. Ahí sí yo siempre hago énfasis en mi retahíla, que es no caldos, no jugos, no sopas, no licuados, no cremas, no coladas, ¿sí? Eso no, porque en todas esas preparaciones va principalmente el agua. Entonces estamos diluyendo los alimentos. La capacidad gástrica de los niños es pequeña. Los llenamos, mas no los nutrimos. La leche humana tiene casi 90% de agua. ¿Para qué le vamos a dar más agua? ¿Sí? Y estamos haciendo que ese niño que venía tan lindo, tan gordito, tan adecuado, ¡rum!, comienza la complementaria y comienza a quedarse en el peso. ¿Sí? Es lo primero que dejan. Y que qué hacemos y que no sé qué, pero usted sí le está dando, sí, yo le doy de todo. Cuando las madres dicen de todo, o sea, uno tiene que tener el deber de explorar qué es todo. ¿Sí? Yo le doy colada, yo le doy caldo, yo le doy sopa, yo le doy jugo. Pues vea, ahí está, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que lo hemos visto en muchas consultas, tanto de crecimiento y desarrollo, tanto de la consulta médica como de la consulta de pediatría, ¿sí? Entonces, como no está comiendo bien, como no está progresando en su alimentación, quítele la teta, porque eso es lo que no lo deja comer bien. Error garrafal, porque ahí sí perdimos una proporción muy alta de nutrientes, o bueno, dependiendo de la edad que tenga, y estamos desnutriendo, estamos llenando panzas más no nutriendo. Ya aquí a la edad de 12 a 23 meses, pues el niño prácticamente puede comer lo que se le sirve. Miremos las cantidades, no es tan exacto, tan justo, tan radical, porque a veces que el niño quiere comer algo más y no, porque de pronto, no, si son alimentos saludables, no se preocupen. Si está recibiendo leche materna o ha recibido leche materna, él tiene control en la saciedad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere más? Bueno, démosle más porque lo que le estamos dando es saludable. Entonces, aquí está el cuadro, ¿sí? Aquí está, me llama la atención que miren que aquí hasta el año de vida, ¿sí? La leche humana se sigue dando a libre demanda, ¿sí? Pero después hay una directriz que dice que ofrezca la leche materna después de que, o sea, como postre, digo yo. El postre es más las frutas, yo me refiero más al postre. Aquí dice que ofrecer después de las comidas principales, ¿sí? Ya no le dejamos, pero si el niño se levanta temprano, lo primero que va a pedir es la teta, pero como todavía, digamos, él está en proceso, su crecimiento, su desarrollo, seguramente, y si hemos introducido adecuadamente desde los 6 meses, el niño al año de vida, después de chupar un ratico de teta, quiere su huevito, quiere su queso, quiere su envuelto, su arepita, su mazorca, la quiere y se la va a comer. Entonces no tengamos tanto temor y ser tan radicales, decir, no, hasta que no coma lo que debe comer, entonces no le dé teta, porque incluso cuando los niños se enferman, afortunadamente siguen recibiendo la lactancia. Y eso es clave para la recuperación de los niños enfermos. Aquí está la otra parte el grupo de alimentos. Miren que todos, ¿sí? Se están iniciando desde los 6 meses, ¿sí? Entonces ya no, que qué lío, que porque iniciábamos el huevo por allá después del año, que el pescado también, que las frutas ácidas, que las fresas, no hay ningún problema con introducir los alimentos desde los 6 meses, siempre y cuando sean inocuos, siempre y cuando sean naturales, ¿sí? Siempre y cuando no vayan a generar ningún riesgo de contaminación, intoxicación, diarreas, vómitos, bueno, todas estas cosas. Y pues importante que los niños conozcan sus alimentos locales, ¿no?
Entonces, que la guatila, que el zapallo, que el maní, acordémonos que el maní, si se lo vamos a dar, tenemos que triturarlo, ¿no? Hacer prácticamente como una pasta, porque el maní es un buen alimento, excelente de proteínas y de grasas, pero no le podemos dar un paquetico de maní, pues tenemos que procesarlo para podérselo dar a los niños. Entonces, los alimentos que sean disponibles localmente, por favor, busquemos, miremos cuáles son los de cosecha. Aprovechemos porque si los niños les hemos introducido toda la variedad que tienen, miren que en cosecha estamos hablando a veces de un año, y en un año o en 6 meses tenemos toda la variedad de alimentos. Entonces no tenemos por qué decir, no, es que no estaba de cosecha. De pronto sí. O los teníamos ahí ya preparados de alguna manera, almacenados o congelados, y se los vamos a dar. Bueno. Y me gusta, esta guía alimentaria con enfoque territorial la hizo una profesional conocida, cercana a Sinergias, que es Valerín Saurí López, nutricionista de la Universidad Nacional, que se fue al territorio para que la comunidad construyera sus alimentos y la directriz local de lo que deben consumir. No veamos a las GABAs nacionales como algo de imponer. Nosotros estamos en la posibilidad de crear la variedad, la diversidad, el uso de nuestros alimentos locales. Que si no comemos salmón noruego no vamos a estar bien nutridos, no es cierto. Está por ahí la cachama, está de pronto el pescadito que están cultivando o el que se consigue fácil en el río. Pues ese es, no pretendamos comer otras cosas y estamos contribuyendo a no desperdiciar alimentos. Atender también las señales de hambre y saciedad del bebé. Aquí están los ritmos. Esto pues igual les vamos a pasar la presentación. Los ritmos en cuanto al sueño también, que es muy importante. Y aquí, fundamental, no ofrecer nada de estas comidas chatarras que uno ve a esos niños comiendo, chupando ahí en un pitillo, de un jugo de caja. Incluso aquí está considerado la leche de tarro como un ultraprocesado. Miren acá, gaseosas, paquetes, salchichas, todo esto. Pues aquí, claro, está la carne como un componente básico, pero pues como le agregan salsas, le agregan una cantidad de cosas, pues eso ya no es tan, y mucha sal y todo eso, pues preparemos las hamburguesitas en la casa, que también se pueden hacer. Nada de mortadelas, todas estas malteadas, y siempre tengamos ese momento pues tranquilo, sin distracciones. Ya sabemos que esto se ha vuelto pues el distractor principal en todos los escenarios, y muy mal que estamos haciendo. Y siempre tengamos este momento de reflexión, o sea, no traguemos entero, busquemos opciones. Afortunadamente también tener internet, tener la información ahí disponible, nos da la oportunidad de saber todo lo que se hace con los alimentos, todas estas organizaciones de derechos humanos, organizaciones comunitarias, plazas campesinas, distribución apropiada. Todo esto lo que nos hace es conocernos al otro, ser solidarios y cercanos. Entonces, también cuestionemos lo que estamos comiendo. Esto era para mostrarle lo de las consistencias, que si se derrama de la cuchara, eso no tiene nutrición, tiene mucha agua, llena. Aquí es que si en la taza le damos un poquito de voltereta y como es machacado, pues no se nos va a derramar. Esa es la consistencia ideal. Y pues hace parte también de los documentos de IEPI, donde nos muestran también cómo vamos introduciendo la alimentación en los niños.
Los problemas, ya lo habíamos dicho, debemos dar vaso desde recién nacido. Mire tan fácil que es dar vaso desde recién nacido. Y si lo dimos desde recién nacido, así digan, no, pero es que yo no lacto al bebé. Déle en vasito, señora, déle en vasito que le va a hacer mejor. El problema de no estar partícipe aquí con los niños en el juego, en la risa, en la espera, y aquí, por ejemplo, a veces dejar a los niños solos, pues algunos pues van a tener más hambre y seguramente van a dejar sin comer a este niño más pequeño. Los problemas también, ya lo habíamos dicho. Ah, el de la niña esta, del adolescente que vimos en la foto inicial, este fue el mercado que ella hizo. Esto fue lo que la mamá pagó allá, que sacó del cajero para pagar, mire estas maravillas de esa niña. La idea es que siempre consumamos nuestros alimentos frescos, naturales, locales, para así tener una buena salud. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Doctora Claudia, Bueno, si hay preguntas. Saludos le mandan desde Páez, doctora Claudia. muchas gracias allá también a todos los paisanos. ¿Hay algún... ¿Cómo les fue con el pretest? Porque ahorita viene el posttest, entonces la idea es que pues ahí había algunas preguntas de los que les resolví en la exposición, entonces pues ustedes dirán si tienen alguna pregunta con respecto a algunas directrices que les estoy sugiriendo y el por qué. Hoy están muy callados. No, parece que ya se quedaron dormidos. No, espero que no. Pues no sé si alguno, en esta parte incluso yo quería hacer un poquito de énfasis con lo de, ¿qué opinan ustedes con lo del programa de la bienestarina? ¿Cómo la están usando? Que también tengo pues algunos recelos frente a eso. Ustedes han visto todo lo que se ha generado de crítica, de aportes, el por qué sí, el por qué no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué están haciendo con la bienestarina? ¿Alguno de ustedes tienen dentro de sus programas la entrega de bienestarina? ¿Y qué hacer entonces? Allá en Páez, ¿quién están usando la bienestarina? De los que me mandaron a saludar. ¿No? Bueno, yo lo que he visto acá es que de todas maneras hay la entrega en algunos programas de la bienestarina. ¿Y qué hacen las madres con las bienestarinas o los cuidadores? Están preparando coladas, ¿sí? Y se las están dando en biberón y entonces, porque se da una información de qué es la nutrición que deben recibir y sobre todo los niños desnutridos, imagínense. Entonces, pues yo estoy promoviendo en que por favor esta bienestarina la usen, ¿sí? Pero en una textura diferente. O sea, que hagan, sí he visto que entregan bienestarina acá en Páez. Entonces la idea es que enseñemos a preparar la bienestarina, no en coladas, ¿sí? Y con biberón y con un huecote grande, pues para que les salga más fácil. No, estamos manteniendo la desnutrición de estos niños. Entonces, preparen arepitas, mézclenla con los frijoles, mézclenla con el arroz en manera de polvo, ¿sí? O hagan arepas o hagan torta. ¿Sí? De todas maneras, los niños tienen la capacidad de hacer ya procesos de
de maceración y masticación para poderlo pasar, pero por favor evitemos las coladas y las coladas de bienestarina, ¿sí? Estoy diciendo básicamente, no es que no la usen, pero que la preparen distinto, porque si no, estamos manteniendo la desnutrición de esos niños. Aquí alguien ha levantado la mano, Secretaría de Salud. de la Vega. Sí, sí, bienvenida. Buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, señora. Buenas noches, Laura Molano, profesional de apoyo de la Secretaría de Salud de La Vega. Tengo como dos dudas. La primera, en cuanto a la lactancia materna, ¿cuándo pues se debe como terminar? Por ejemplo, algunos dicen que año y medio, a los 2 años, ya se les debe de quitar pues el seno. Entonces, esa es mi primera duda. Sí, Y la otra duda es en cuanto al alimento, por ejemplo, del atún. ¿Es apropiado darle a los bebés? ¿A qué edad? ¿O no? Por el tema de que son pues como embutidos. Esas son mis... sí. Muchas gracias. Bueno, entonces hay dos preguntas muy importantes que es precisamente este es el escenario de resolverlo con eso. Pasa lo que yo les decía. La enfermera del control de crecimiento y desarrollo tiene unos conocimientos y da ciertas directrices. El médico general da ciertas directrices, la nutricionista da otras y el pediatra o la pediatra da otras. ¿Y cómo dejamos a la mamá? Más confundida, ¿sí? Entonces, son dos preguntas que sí son reiterativas y que la hacen las madres. Entonces, aquí es muy importante que el personal de salud tenga claro que la lactancia como política de salud mundial, la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de Colombia, con todas, digamos, sus directrices en las resoluciones, en los decretos, bueno, siempre hablamos de una lactancia que va más allá de los 2 años. Y me hace acordar esta pregunta de que a veces el lenguaje que usamos no es el apropiado porque le decimos a las madres, lacte exclusivamente 6 meses. Y entonces se interpreta que lo más importante es que tomen leche humana 6 meses y después miren a ver qué toman. Entonces introducen las leches de tarro, introducen los biberones. Y aquí siempre cuando yo oriento sobre alimentación saludable y lactancia, siempre les digo, prepárense para 2 años o más de lactancia, 3 o 4 años, ¿sí? No veamos esto como, uy, qué cosa tan terrible, como así que alimentar los niños, eso ya está muy grande. Incluso ahorita, de las experiencias que hemos tenido de tantos niños enfermos que ya se desplazó la morbilidad por ira hacia los niños más grandecitos, no los lactantes, y como estuvieron tanto tiempo aislados por pandemia, todos estos niños que van al jardín, que generalmente las bronquiolitis y las neumonías y todas las complicaciones eran en menores de 2 años, niños que no asistían al jardín. Y ahora, con esta vuelta al colegio, al jardín, los que se han enfermado y bien graves a veces. Y sorpresa, los que siguen amamantados, ¿sí? Yo lo he visto así de manera, digamos, empírica, tienen 2 años, 3 años, incluso un poco más, tienen defensas. Y era uno de los aspectos que hablábamos la vez pasada, de que la leche humana después de los 2 años comienza a tener una característica nuevamente como si fuera el calostro. Entonces se concentran más esas defensas y tienen mejor posibilidad de superar esos estados gripales, esas infecciones respiratorias, esas gastroenteritis más pronto que los niños que no están amamantados. Entonces, promovemos la lactancia más allá de los 2 años. Y la otra pregunta, que es si consumen el atún, la idea es no
consumir alimentos enlatados. ¿Por qué? Porque estos alimentos vienen con preservantes, pues para mantener, digamos, su seguridad, su idoneidad para el consumo. Y estos atunes traen primero, pues, mucha sal, ¿sí? Básicamente traen mucha sal, más de lo requerido. Entonces, pues yo sé que estos atunes también los estaban entregando en algunos programas de alimentación, lo veíamos en el Baupés, ¿sí? Y veíamos el reguero de compotas, de frascos de compotas y de latas de atunes en las comunidades indígenas, además que generan también basura, residuos. Entonces, pues la recomendación es no. Claro, que es fácil de transportar, que pues si uno va a transportar unas lechugas y unos tomates y unas frutas, pues en el camino se van a dañar. En cambio, pues aquí como están con un proceso de conservación y para almacenamiento, pues es mucho más durable. Pero las recomendaciones no. Es no consumir esto. Más bien el pescado fresco, que si se puede consumir localmente, pues ese es el favorable. Y pues prepararlo, la recomendación sin sal. ¿Respuestas adecuadas o tienen alguna duda con respecto a lo que respondimos? Sobre todo de la lactancia, ¿no? Siempre acuérdense que estábamos diciendo, algunas comunidades y algunos madres suspenden antes la lactancia y lo veíamos ahí en el Cauca y sobre todo a las niñas porque dicen que se vuelven altas de maduración, ¿sí? Es uno de los mitos que yo, o de las razones que he escuchado para no lactar a las niñas más allá de los 2 años o incluso más allá del año. Y pues esto es grave, ¿no? Porque les estamos privando de parte de su nutrición, de su inmunidad, de su desarrollo cognitivo, ¿sí? Que también se ha visto que entre más se lacte un niño, la posibilidad del coeficiente intelectual es mucho más superior al que no es lactado, menos problemas de salud mental, menos problemas también para la madre, ¿no? Ahí también se benefician después de los 2 años la madre, el impacto en su salud es muy favorable. Entonces, pues, estamos promocionando la lactancia más allá de los 2 años. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó contestada tus preguntas? ¿Quedaron contestadas? ¿O tienes alguna duda? Muchísimas gracias. Ya fueron respondidas. Con gusto. Bueno, entonces, si no hay más, ya que contesten el post-test. ¿Ya lo contestaron? Ya les envié el link de tanto del listado de asistencia como pretest y posttest para que por favor lo diligencien. Bueno, ahí había, yo quería decirles que no teman iniciar con el huevo, ¿sí? Por eso incluso les hice ahí una pregunta de cuál alimento usar para iniciar la complementaria. Inicien con el huevo. Bueno. Entonces, ahí les puse el zapallo, la crema de zapallo, todo esto, pues buscando a ver qué me iban a contestar. Pero la idea es que inicien con el huevo, el aguacate y el hígado de pollo. Y van ustedes con niños que no van a tener dificultades para seguir asimilando y probando distintas texturas y sabores y no vamos a tener el problema de la desnutrición que aparece cuando se inicia la complementaria por las características de los alimentos que damos, que son básicamente caldos, jugos, frutas, que es lo otro, ¿no? Que le vamos a dar cuántas compotas de frutas se va a comer al día el niño. Entonces, que tenemos que darle todas esas frutas. Acuérdense que las frutas es básicamente carbohidrato, fibra y no más, y un poquito de agua. Pero ellas llenan, más no nutren. En cambio, el huevo, el aguacate, el hígado de pollo, pues son proteínas, son grasas, son vitaminas,
y eso es mucho más nutritivo que una fruta. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Nos quedan 2 temas en junio y pues espero que si alguien tiene alguna duda y quieren de pronto que les compartamos los documentos para que les sea más fácil buscar. Claro que ahora es muy fácil buscar en el internet, pero sí me gustaría que leyeran un poco más sobre el impacto que tiene el hecho el acto político que es la alimentación. Llevarse un bocado a la boca implica muchas cosas, entonces seamos más conscientes de eso y alimentémonos bien. Entonces, buena tarde. Muchas Muchas gracias, gracias, gracias. doctora Claudia. Con mucho gusto. Y a todos por la asistencia, que tengan una bonita noche y nos vemos en 15 días, Dios mediante. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Esperamos que les vamos a enviar a sus correos electrónicos la presentación y la grabación de esta jornada virtual. Esperamos que lo puedan compartir con otras personas y que también compartan la invitación del cronograma de los temas que todavía nos faltan para abordar cada 15 días. Muchas gracias a todos ustedes.